segundo, a ver si aparece. Ahí aparecemos. ¿Sí, no es cierto? ¿Sí? ¿Los dos? Perfecto. ¿Sí, no es cierto? Hola, buena tarde, soy Rodrigo Bastidas, me encuentro aquí en el tercer encuentro de Nuevas Voces Latinoamericanas en la Universidad de Cornell y me encuentro con el escritor Carlos Fonseca, que bueno, Puerto Rico, Costa Rica, estamos hablando justamente de eso. Sí. Bueno, tiene varias novelas, tiene Coronel Lágrimas, la última novela que publicaste, Museo Animal, sí. que es Museo Animal. Pero bueno, empecemos por la gran pregunta de siempre, que es Puerto Rico y Costa Rica. ¿Cómo funciona el proceso de identidad ahí y esos dos lugares en los que estás? Yo no pensé en el proceso identitario hasta los 18 años. Yo nací en Costa Rica, mi padre es tico, mi mamá es puertorriqueña, boricua, y a los 6 años, 7 años nos mudamos a Puerto Rico. Entonces en Puerto Rico todo el mundo pensaba que yo era costarricense. Pero pasó algo raro, que fue que poco a poco fui perdiendo el acento tico. Y de hecho perdí el voceo, los ticos vocean. Y yo tuteo. Entonces iba a Costa Rica y me decían que era puertorriqueño, y llegaba a Puerto Rico y me decían que era costarricense. Entonces era como en ninguna parte. Y eso lo solucioné de alguna manera cuando llegué a los 18 años a estudiar en Estados Unidos, y alguien me dio la solución. Me dijo, Puerto Rico, Costa Rica, aren't they the same place? No son el mismo lugar. Y me dice, bueno, entonces you're Latin American, eres latinoamericano. Entonces la identidad latinoamericana surgió ahí como una posibilidad real de reconciliar las dos identidades. Y cuando me preguntan, digo, bueno, costarricense, puertorriqueño, lo que quieras, latinoamericano. Latinoamericano. Claro. Pero si estás como con esa... Lo pregunto por dos razones. Sí. Pensando en tu novela Coronel Lágrimas. Es una novela que se está moviendo como en diferentes lugares. Claro. Espacialmente hablando, geográficamente hablando. Sí. Porque son esta reconstrucción de la memoria. Es un personaje que está reconstruyendo una historia, pero a través de esa reconstrucción pasa por España, México, Alemania, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona esa ubicación geográfica latinoamericana en una obra como Coronel Lágrimas? Claro, bueno... ¿Existe? Empezando por ahí. No, sí existe, es decir, creo que apuntas a algo real, que es el hecho que las dos novelas, el tipo de protagonista que me interesa es un protagonista que funciona más allá de los territorios nacionales, que cruza fronteras, que atraviesa, que pone en cuestión la noción de una literatura muy territorializada, muy nacionalizada. Y bueno, Coronel Lágrimas es una novela que, como bien mencionas, ocurre en gran medida en Europa, pero que para lograr que hubiera un contrapunto latinoamericano, yo incluía un personaje que es Maximiliano Cienfuegos, sí, que es de alguna manera una especie de Sancho Panza del Don Quijote, sí, que es el coronel, y que a partir de ahí la América Latina empieza a entrar de alguna manera en la novela, y al final ya de la novela queda muy claro que si hay una culpa, una conciencia culpable que molesta a este protagonista, al coronel, es el hecho de que no fue a América Latina o que no persiguió los pasos un poco revolucionarios, sí, de esta mujer que aparece un poco como, sí, el trasfondo, y una fotografía que de alguna manera apunta hacia un horizonte latinoamericano que no se cumplió. El Museo Animal ya es una novela básicamente muy latinoamericana, en donde la cuestión de qué significa lo latinoamericano, más o menos visto desde el extranjero, es central. Es una familia de extranjeros que en 1978 hace un viaje a través de la selva latinoamericana buscando una comuna anarquista, política, y al llegar no encuentran lo que esperaban, sino una especie de proyección un poco macabra de sus deseos y cómo eso choca con la realidad. Entonces es una novela en donde ya sí lo latinoamericano está más puesto en cuestión, sí, pero siempre en cartografías muy globales, que aparece Nueva York, aparece Israel, aparece, claro, Estados Unidos, aparece la selva centroamericana, Puerto Rico. O sea que creo que me siento un poco claustrofóbico dentro de la nación, y por eso escapo hacia cartografías más amplias. Bueno, pero me parece, leyendo Coronel Lágrimas,
que de todas formas en el estilo, Sí. hay también un estilo que me parece que está recurriendo a una, si bien es hiperreferencial, teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de referencias, tanto históricas como biográficas, como a obras de arte, por ejemplo, a escrituras, hay una especie de barroco en la escritura. Claro. Entonces, yo cuando la leía pensaba justamente como en una reevaluación o en una reescritura de lo que fue el barroco latinoamericano, Sí. puesto de cierta manera en un lugar en donde existe esa hiperreferencialidad. Quizá el barroco, no sé, estoy pensando en de dónde son los cantantes, Claro. por ejemplo, sí tiene la hiperreferencialidad críptica, Sí. hacia adentro. Vi una especie de reelaboración del barroco hacia afuera, no sé si... No, sí, esa sería yo creo la parte puertorriqueña. Cuando, por ejemplo, yo estaba trabajando, cuando lo mencionábamos ayer, cuando hablábamos, la figura del narrador del Coronel Lágrimas, Sí. es una figura un poco particular, que funciona casi como una cámara cinematográfica de alguna manera. Esas voces barrocas yo creo que venían de un escritor puertorriqueño. Ahora me doy cuenta retrospectivamente. Luis Rafael Sánchez, La guaracha del La macho guaracha Camacho, del macho es Camacho, increíble la novela. que también tiene esa voz narrativa, que mira a esos protagonistas desde distintos ángulos, casi cinematográficamente, con una, en este caso más cercano a la oralidad puertorriqueña, pero sí ese barroco caribeño que viene de Severo Sardú y Claro. Lezama y demás. En mi caso yo creo que, como bien apuntas, era mezclar ese barroco con un escritor que no era para nada barroco como lo fue Borges, ¿verdad? Entonces Claro. hay esas dos Claro. vertientes que de alguna manera en Coronel Lágrimas, que es una novela un poco distinta a Museo Animal, sí convergen y crearon ese estilo que hasta para mí es un poco extraño. Sí. Bueno, y entonces, ¿cuál es el cambio del estilo en Museo Animal? Es decir, si está este barroquismo, ¿qué es lo que intentas hacer en Museo Animal, narrativamente hablando? En Museo Animal es extraño porque es una novela más extensa que está compuesta casi por 5 novelas. Cada una de las novelas tiene un estilo particular. Entonces no se podría decir que ninguno de los estilos es mío, sino que realmente lo que yo hice fue irme en contra de la voz propia y adoptar en cada una de las novelas una voz ajena que yo siempre había admirado. Entonces hay una parte que es muy Ricardo Piglia, hay otra parte que es muy W.G. Sebald, hay una parte que es más Cormac McCarthy en La carretera. Entonces son todas esas voces que de alguna manera el narrador adopta y que yo adopté, pero que no son particularmente mías, como tal vez la voz de Coronel Lágrimas era mía. Y, bueno, otra pregunta quería hacerte. Y tiene que ver un poco con, bueno, esa hiperreferencialidad de la que estaba hablando, Sí. que me llamó muchísimo la atención. Porque logras una especie de tensión, pero una tensión agradable, un equilibrio, llamémoslo así, un equilibrio entre una novela que tiene mucho humor, picardía, es decir, hay una escena de borrachera, por ejemplo, que es sumamente divertida porque está el narrador todo el tiempo juzgando a este personaje, mirando, acechando, burlándose. Pero por otro lado, también hay... no encuentro otra palabra para decirlo, es muy sesuda, es muy académica, digámoslo así. Es como, hay una serie de digresiones y de reflexiones que son profundas, Sí. y que tienden a la digresión filosófica, pero en el mismo momento hay un narrador que está aliviando, que es un payaso completo, que está burlando. Entonces, ¿cómo funciona en ti? Y no solamente me refiero a la novela, sino como a la forma de escritura, Claro. entre una referencialidad filosófica digresiva profunda y una narración ligera. ¿Cómo se logra ese tipo de Claro, equilibrio? es que yo vengo, es decir, aquí estamos acá en Cornell y yo vengo de este mundo, vengo de la academia, vengo del mundo de los ensayos, estudié con Piglia. Piglia era ese tipo de autor que de alguna manera lograba incluir lo ensayístico dentro de la novela, pero la cuestión para mí era exactamente lo que tú dices, cómo lograr cierta ligereza, esa ligereza que pedía Italo Calvino, dentro de una trama que sin embargo pide ciertas reflexiones, que viene un poco de la filosofía, que también trabajaba en el caso de Coronel Lágrimas con la idea de que vivimos en un mundo saturado de datos, vivimos en un mundo Wikipedia. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con estos datos? ¿Cómo convertimos a estos datos en experiencia emotiva, verdad? Entonces, de alguna manera, mi respuesta a Coronel Lágrimas fue mediante narradores, Claro. que sean capaces de incluir estos datos. Y bueno, en este caso dije, bueno, para no pesar demasiado, voy a poner a este narrador un poco pícaro,
Era un momento de mi vida donde muchísimas cosas estaban pasando y creo que ese tipo de energía se transfirió simplemente a la escritura y a la velocidad y el barroquismo y demás. Bueno, una pregunta que es medio obligada, pero tú fuiste elegido también en este grupo de los grandes escritores menores de 40 años, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo funciona eso para ti? ¿Cómo funciona ese asunto generacional? ¿O funciona...? Ya rompimos un poquito la idea de los límites nacionales, claro. digamos. Entonces, ¿cómo funcionan esos límites temporales? O sea, claro. ¿para ti ha significado algo? Sí, no, vendí más libros, o la gente me conoce, o alguna cosa así. No, y vamos, yo creo que uno conoce el trabajo de otros escritores que si no sería difícil conocerlos, ¿verdad? De hecho, algunos de los escritores acá, como Lolita Copacabana, que acaba de leer, yo no la conocía antes de Bogotá 39, y a partir de Bogotá 39 uno empieza a crear esos lazos que son vínculos de lectura, ¿verdad? En donde el material literario, los libros, que es muy difícil que crucen fronteras nacionales, sí, sobre todo por la forma en que el mercado editorial está establecido, empiezan a cruzar fronteras y empiezan a circular la literatura de otra manera. Sí. Por ejemplo, Liliana Colanzi, sí, que era otra de las miembros de Bogotá 39, sí, ahora comenzó una editorial, Dum Dum, y dentro de Dum Dum ha publicado a 2 o 3 a Mónica Ojeda y a Castañet. Y a Castañet, que son Bogotá 39, ¿verdad? Sí. Son autores que tal vez no serían leídos en Bolivia de otra manera. Entonces, sí, creo que tiene que ver con eso, cómo circula la literatura, cómo se lee uno dentro de lo límite de lo contemporáneo, ¿verdad? Que es algo que incluso antes de yo publicar Con Noel Lágrimas, mi primera novela, no leía mucho de lo contemporáneo, claro, entre mis contemporáneos, y a partir de la publicación uno entra como en el mundo real. Sí, entonces de ahí de repente, claro, empieza a preocuparse como, bueno, ¿y qué está haciendo la otra gente un poco de mi edad, de mi, sí, generación, pero no nada más en Puerto Rico, en Costa Rica, sino ya, claro, en el mercado latinoamericano? Y ya para terminar, la última pregunta para no molestarte más. Ahorita estás viviendo en Londres. Sí. Estás viviendo en Londres, sigues en el mundo académico. Bueno, las proyecciones que tú tienes dentro de tu escritura, o sea, lo que estás haciendo en estos momentos, lo que se viene, ¿tiene alguna injerencia, tiene algún cruce también el hecho de que estés viviendo en Londres? Es como, lo siento si suena prototípico, así como el arquetipo terrible, pero es alguien de Costa Rica o Puerto Rico viviendo en Londres, como el del trópico al más frío, no sé. Entonces, sí, más de que suene un poco arquetípico, pero ¿cómo funcionaría o cómo está funcionando eso en tu escritura? Es interesante, por ejemplo, yo creo que en Museo Animal sí hay como cierto atmósfera Londres un poco más melancólica que se filtra dentro de la escritura a través de la localización. Londres es un gran lugar para escribir. Creo que Vargas Llosa decía que a él se le ocurrían las ideas en otros lugares, pero iba a Londres a escribirlas. Bueno. Y es un muy buen lugar para escribir porque hay cierta como tranquilidad, como cierta monotonía climática, okay, que funciona muy bien para simplemente sentarse todos los días ahí y hacer la ejecución de la novela. Con ideas que tal vez uno tuvo en otras partes en, okay, donde hacía demasiado calor para sentarse a escribir. ¿Cómo ahora? Como uno no puede estar ahí sentado escribiendo sudando, entonces va a Londres donde están no puede salir, no se suda, las nubes están ahí como horizonte y ahí realmente uno puede escribir novelas. Perfecto, Carlos, te agradezco muchísimo a quienes nos están observando en la revista Crónica. Carlos Fonseca, gran autor, tienes estas dos novelas, Coronel Lágrimas y Museo Animal, sí, editadas por Anagrama, ¿no es cierto? Editadas por Anagrama. Y muchísimas gracias, Carlos, y bueno, tenemos al gran Carlos Fonseca aquí con nosotros. Hasta luego y muchas gracias. Adiós. Súper.